Memorias de Adriana. Conversación con Adriana Giraldo, Allegro Manon Troppo y desde el corazón. Saludo muy cordial, amigas y amigos. Bienvenidos al episodio número 6 de Palabras Comunes. Muchas gracias por acompañarme en las otras emisiones y por hacerme sus comentarios. La persona que me acompañará hoy es realmente un referente de la radio colombiana. Creo yo, una de las mujeres más importantes en toda su historia. No solo porque ha creado programas importantes, espacios dentro de las cadenas, algunos de los cuales, por supuesto, también ha presentado, sino porque es una trabajadora incansable en hacer de sus programas y espacios una opción bien informada para quienes invita y para los temas que trata. Es una persona trabajadora de sol a sol y una conocedora bastante avesada de nuestro país. Me honra realmente dialogar con ella y quiero invitarlos a que nos acompañen a la conversación que sostendremos con Adriana Giraldo. Vengan con nosotros. Adriana Giraldo Cifuentes es una de las mujeres más destacadas en la historia de la radio colombiana. En 1992, y con 25 años de edad, ganó el Premio Ondas de España al mejor desarrollo radial y creativo. Por su aporte en la génesis y la dirección de Colorín Color Radio, inolvidable emisora, la primera del país concebida para la audiencia infantil. Por ese trabajo recibió el mismo año la medalla Simón Bolívar al mejor proyecto radial educativo. Comunicadora y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, Adriana Giraldo en sus 35 años de experiencia en medios, además de Colorín Color Radio, ha dirigido emisoras como Allegro FM, Musicar FM, la Radio Nacional y la cadena básica de Caracol. Durante 10 años presentó A Vivir que son 2 días, los fines de semana en Caracol Radio, en donde desarrolló el inolvidable programa Mi Banda Sonora, muy afín con sus cualidades musicales. Trabajadora incansable, periodista inagotable en sus investigaciones y pesquisas para la más exigente realización de sus programas. Adriana Giraldo es, además, una viajera inagotable, conocedora y admiradora de los lugares más insólitos de nuestro país. Actualmente desarrolla y presenta espacios de música clásica en la emisora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es una excelente presentadora de eventos y conferencias y una entrevistadora brillante. Acabamos de escuchar la hoja de vida de Adriana Giraldo, que es profusa en reconocimientos, distinciones, premios, como corresponde a una vida exitosa como la suya y a una persona que ha trabajado como ella ha trabajado. Pero yo creo que hay otras biografías. Hay una biografía del intelecto, hay una biografía del alma, y hay una biografía del corazón, que es aquel momento mágico donde comenzamos a reconocer nuestras emociones y nos acercamos a una vida como la tuya, sensitiva, creativa, etc. Así que voy a iluminarte con la lámpara Coleman para que me contestes cuándo comienza la biografía de tu corazón, Adriana. Pues es que hay muchos corazones, como hay muchas biografías. Yo creo que si hablamos del corazón desde la emoción, digamos, no solamente del amor de pareja, sino de la emoción, sí. Yo tengo unos recuerdos de infancia vívidos, plenos, que transcurrían en la finca de la infancia en Útica, donde había una Giralda que era yo vengo de una familia paisa y entonces por el lado de mi papá, por el lado de Giraldo eran muchos, eran 18. Y varios de ellos, 6, hicieron una finca colectiva, otros 2 hicieron cada uno una finca, otros 3 hicieron cada uno una finca individual, por diversas razones. Pero esto de crecer en este fogoncito, en esta familia, donde en unas condiciones muy complejas, porque no había ni energía ni acueducto, yo soy la menor fui la prima número 50, soy la prima número 50, después hubo otro más, el 51,
pero durante muchos años fui la menor. Entonces, y todos eran grandes. Yo tengo primos que me llevan, que parecen tíos, me llevaban 25 años. Entonces, crecer en medio de gente grande, en una época de rock and roll, en una época en que había Beatles, en que había Rolling Stones, en que la juventud empezaba a desafiar lo que se daba por sentado en unas familias paisas tan godas, como la Giraldo Botero de Sonsón. Pues esto para mí fue una cosa espléndida. Yo nunca entendí, sigo sin entender, por qué había que devolverse de vacaciones y llegar a este frío de Bogotá y entrar a un colegio que tenía uniforme con ruana porque era por allá en el cerro. Entonces mi recuerdo de infancia es la montada en la bicicleta, la subida a los árboles, montando a caballo salvaje, cogiendo frutas, aprendiendo a lidiar con la naturaleza. Mi papá cogía las serpientes, aprendiendo a respetar a los animales, porque él, excepto los alacranes, no mataba ningún animal. Aprender a nadar en el río, o sea, fue una infancia vívida, plena, y yo creo que esa es como mi primera explosión de vida, y el enamoramiento de la vida sucede allí, en Útica, y tengo unos recuerdos maravillosos. Recuerdos que después se interrumpieron abruptamente porque este río, que es el Río Negro, que es un río muy peligroso, resulta que Útica está construido sobre el abanico de desplazamiento de los ríos, toda la población, y entonces el río, cuando toma la decisión y cuando viene el invierno, pues ellos recorren, ellos serpentean y ellos recorren sus terrenos, y en una de esas recorridas, visita de predios, se llevó la finca nuestra. En la avalancha estaba mi mamá, estaba con otra tía, con mi tía Ligia. Entonces es un sitio de grandes amores, de grandes pasiones, de grandes enamoramientos también, si a eso vamos, de noches, de amaneceres con guitarra, con la música, siempre fue muy importante en mi familia, pero también de grandes dolores, porque pues perder esa finca fue una cosa del alma. Además, mi papá acababa de morir hacía un mes. Y al mes de que muere mi papá, yo tenía apenas 21 años, en el año 88, pueden hacer cuentas, viene esta avalancha que fue, pues, de los episodios más dolorosos y más profundos de la vida. Es como dicen los poetas, como si me hubieran arrancado la tierra de la infancia. Te pasaste 21 años y yo estaba todavía en la cuna, en fin, pero bueno. Bueno, no, hay otros primeros amores, si quieres de esos también hablo. Ahí me traslado a Armenia, por ejemplo. Ajá. En Armenia, me traslado a Armenia. Cuando yo voy a Armenia, una de las cosas que más me gusta de esa ciudad es el olor a café, el olor de las trilladoras en las calles. Uy, esa sensación a mí me conecta automáticamente con un primo segundo, que fue mi primer amor, mi primera traga así súper intensa, 10, 11 años, yo era muy chiquita. Pero además esto era amor de lejos, había que viajar en unas flotas Velotax moradas, ellas lilas. Había que pasar por la línea, que siempre había un camión o una mula volcada, y esto era días o eran horas, esto era una eternidad. De verdad que es que nosotros hemos visto muchos saltos, ¿no? De carreteras y la gran tecnología, los aviones, los celulares, la inteligencia artificial, pero a nosotros nos tocó cuando llamadas, ¿cuál llamada? Una llamada a larga distancia, si fuera Armenia, eso no, y uno tan chiquito no. Entonces las llamadas de larga distancia eran todo un acontecimiento, esto era por carta, un romance por carta, y bueno, no, ese fue mi despertar a ese otro amor, a los 11 años, yo creo. Bueno, voy a volver a algo que ya comentaste respecto a la familia Giraldo, pero en el sentido que no para que me digas, es que tú de qué Giraldos eres o de qué, sino que me digas un poquito, háblanos del Giraldo de tu papá y del Cifuentes de tu mamá, de dónde eran, de qué ciudad, cómo provenían, cómo se conocieron, y ahí seguimos. Pues mira, ambas familias, la Giraldo y la Cifuentes, es decir, papá y mamá, vienen de Sonsón. Mi abuelo Giraldo se estableció en Sonsón, fue un hombre muy próspero, un negociante impresionante, él era calculista, entonces su misión era mirar de aquí a tal montaña y calcular cuántas hectáreas había y por cuánto se podía vender esa tierra, pero era un hombre próspero, generoso, sale parte de su historia en un libro muy lindo que escribió el sacerdote Horacio Botero, que ya murió recientemente, hace como un par de años, un año y medio, y en esta grandeza descalza cuenta un poco esa historia de la
vida de esta familia, ¿no? Eran hipergenerosos, tenía mina de oro, el primer camión y el primer radio, que eso años después fue muy importante porque yo he honrado a la radio buena parte de mi vida, casi toda mi vida ha sido de la mano de la radio, del oído, de los sonidos, ¿no? Entonces, ese lado, mi abuelo se enamoró de mi abuela de Yanira. Mi abuelo Luis Giraldo se enamoró de mi abuela de Yanira Botero porque la oyó cantando y dijo, uff, yo con esta mujer quiero hacer mi vida, e hizo un hogar bellísimo, bellísimo, bellísimo. Como te digo, buena parte estuvieron en Sonsón. Ellos fueron primero 9 hombres y luego ya empezaron a nacer las mujeres y luego nació el último hombre. Entonces los primeros 9 hombres obviamente se vinieron a estudiar, iban a viajar, pero los cogió la depresión del 29, entonces se vinieron a estudiar a Bogotá, no pudieron viajar al exterior. Y después mi papá y otros tíos impulsaron ya el traslado definitivo para que salieran de Sonsón y se reuniera toda la familia. Traer, pues, porque las mujeres solas allá y bueno, la violencia nos ha atravesado transversalmente en nuestra historia. Entonces ya empieza la historia de mi familia acá en Bogotá, pero yo pues tengo, mejor dicho, mi casa era de frijoles todos los sábados, de arepas hechas en la casa, asadas, maíz molido. El café es una cosa importantísima en mi vida y como te digo, pues con este sentido gregario que tenemos los paisas, pues yo crecí entre mis primos que son casi que hermanos, porque yo aprendí a montar en bicicleta con ellos, aprendí a bailar con mis primas, aprendí a montar en moto, aprendí a todos los desafíos de la vida, a montar a caballo, a tocar en guitarra, a tocar la guitarra, a cantar, o sea, todas esas cosas importantes de la vida la viví primero con mis primos y con mis hermanos y con mis papás. Como te digo, no entendí nunca por qué había que devolverse a eso de estudiar a Bogotá. Me parecía que eso no tenía ningún sentido, porque me parecía que la vida debería ser eso. Y debería ser divertida siempre, y sigo pensando, ¿no? Ya entiendo por qué hay que hacer ciertos sacrificios, pero sigo pensando que la vida tiene que ser goce. Y por el lado de mi mamá, es una historia también muy bella, también el origen es de Sonsón, por el lado Cifuentes, y mi abuelo salió con un grupo de colonos cuando salieron a colonizar toda Antioquia y todo el Viejo Caldas, y ellos estuvieron de travesía muchos días, meses recorriendo, caminando en mulas. Bueno, mi abuelo Giraldo también fue arriero, él tenía una compañía de mulas y traían el oro de Antioquia a Bogotá. Mi abuelo Cifuentes, un tipo absolutamente sencillo, nunca fue a la escuela porque no había plata y él siempre pasaba por la escuela y mi mamá contaba que se le escurrían las babas y la abuela le decía, no, mijo, para eso no hay plata. Entonces él aprendió a leer y a escribir con un palito en la orilla de una quebrada. Un hombre de verdad que impresionante, mi abuelo Antonio María. Y él, bueno, vino con esta misión de fundar pueblos y se vino para la zona de Quimbaya. Ellos inicialmente, ese pobladito, digamos, pertenecía a Finlandia. Pero para comprar o para fundar ese pueblo, ellos negociaron unas tierras, tuvieron unas donaciones, y luego había que pagar las tierras. Entonces, para pagarlas, hacían unas cosas maravillosas. Obviamente católicos, religiosos, impresionante. Entonces, pues claramente no había capilla, que iba a haber capillas, y esto eran potreros. Entonces, montaban una campana en un potrero donde había vacas, y ahí tenían un sacerdote que iba, eso sí, siempre había cerca un sacerdote, y ahí daban la misa. Y ellos, pues mi abuelo se casó con mi abuela, que la conoció en Finlandia saliendo de la iglesia. Esa historia sí que es linda y ya te la cuento, pero el hecho es que ellos, para poder pagar esas tierras, hacían obras de teatro y vendían gallinas, y el encuentro era en la casa de mi abuelo, de la familia Cifuentes Gutiérrez, pues como era una casona grande porque había tantos hijos, entonces fueron tierras que se pagaron a punta de gallinas y de obras de teatro. Y el encuentro de mi abuelo materno y mi abuela fue una cosa muy bella, porque ella se soñó con él, se soñó que lo iba a conocer, y él se soñó con ella. ¿Puedes creer esto? Eso fue un encuentro lírico. Claro, lírico, por supuesto. Y saliendo de la iglesia de Finlandia, se encontraron, se vieron, se reconocieron, se enamoraron, se casaron y tuvieron 21 hijos.
De verdad que son unas historias. Bueno, mi mamá contaba que ellos comían el uno en el mismo plato, compartían la comida, o sea, siempre fue una relación muy bella. Pero como te decía, mi abuelo fue un hombre muy especial. Mi abuelo Antonio María, creo que no se le ha hecho suficiente justicia. Yo nunca crecí con la conciencia tan clara que mi abuelo hubiera sido tan fuerte, porque él primero estuvo en la Guerra de los 1000 días y comandando ciertos grupos. Luego, cuando ya consolida pues esta migración, te decía que él aprendió a leer y a escribir solo y aprendió a ser boticario, montó la botica del pueblo, trazó las carreteras de ese primer pueblo que era Quimbaya, que dependía de Finlandia. Montó una fábrica de gaseosas que se llamaba La Guapa, de bebidas, de gaseosas. Montó el primer beneficiadero del pueblo para que hubiera carne limpia, para que la gente pudiera comer carne decentemente. Y un tipo realmente impresionante. De verdad que es una de esas sabidurías múltiples, de esas inteligencias múltiples. Nunca hizo dinero porque era un tipo correcto, era un conservador requete correcto. Mi mamá era muy conservadora y mi papá súper liberal. Entonces, pero súper, estuvo en la cárcel 17 veces mi papá por activista, a pesar de que era odontólogo. Pero bueno, ya me salté unos pasos. Mi papá y mi mamá siempre se respetaron las diferencias y nos enseñaron a respetar las diferencias de pensamiento. Mira, de todo lo que me has contado, quiero preguntarte algo. Cuando escribí el libro Bogotá de Memoria y hablé con el expresidente Alfonso López Miquelsen, él me decía que todos los colombianos somos descendientes de campesinos, pero nos da pena reconocerlos. ¿Tú qué piensas de esa? No, por supuesto, nosotros tenemos, sobre todo en la zona de Antioquia, claro que hay una influencia, se han hecho investigaciones genéticas que dicen que nosotros tenemos buena parte de sangre española, pero al diablo, o sea, nosotros éramos campesinos y lo digo con un orgullo enorme. Como te digo, mi abuelo aprendió a escribir solo con un palito en la orilla de una quebrada y mi otro abuelo trabajaba la tierra, claro, era muy avispado y era muy hábil para los negocios, pero por supuesto que era el campo, es que el campo lo daba todo, ¿no? Ellos vivían ni siquiera en Sonsón, en una casa, estoy hablando de mi lado Giraldo, en una casa en Río Arriba, que es a 1 hora de Sonsón, que todavía existe y que es patrimonio, pero es una casa absolutamente divina donde viven todavía primos míos. Entonces, claro que somos campesinos, sí, y a mucho honor somos campesinos. Y yo tengo una sensibilidad por la tierra enorme, o sea, yo no sé, no te diría si es que soy romántica, pero adoro ver la luna, me encanta oír el mar, necesito ver los árboles, o sea, yo no resisto estar en una ciudad, yo no podría vivir en Kobe, en Japón, no podría vivir en Tokio, no me gusta Nueva York, me gusta de paseo, claro, todas las anteriores me parecen fantásticas de paseo, pero mi vida diaria tiene que ser conectada con la naturaleza. Y yo creo que es un poco esa herencia, ¿no? Claro, por supuesto. Quiero devolverme un poquito también a algo que comentaste y es el radio que tenían. Recuérdalo un poco. ¿Recuerdas qué marca era? Y sobre todo, ¿qué por ahí? No, yo no conocí a mi abuelo. Es que, como yo te digo, soy la prima número 50. Okay. Entonces, 50. Yo no conocí a mi abuelo y mi abuela murió cuando yo tenía, a ninguno de los dos abuelos hombres conocí. Y mi abuela, Giraldo, murió cuando yo tenía 4 años. Después esos radios quedaron en manos de mis tíos. Y mi hermano conserva alguno de ellos, pero la verdad nunca tuve una relación directa con los aparatos, digamos. Siempre tuve mucha relación con el sonido, porque en mi casa había radio siempre, pero es que además, imagínate en una finca sin energía, ¿uno qué hace? Pues oír radio de pilas. Entonces yo crecí con esos sonidos de RCN, de Caracol, de Todelar. Mi mamá oía radio todo el día, cosía en la casa. Mi mamá se casó con un odontólogo, entonces aunque ella fue una mujer muy preparada, ella fue subgerente de la Caja Agraria, pero cuando se casó, pues no se usaba en esa época, Carlos Gustavo, que las mujeres trabajaran y dejaran su hogar. Entonces ella renunció a su vida profesional, a pesar de que fue subgerente, y se dedicó al hogar. Entonces mi hogar era un hogar con un jardín bello, con una dirección sobre la cocina. Las paisas somos sismáticas con el aseo, entonces en mi casa había pues
barrer, trapear en las zonas de viruta donde había piso de madera, virutear, encerar, brillar. O sea, había mucho oficio, era una casa de mucho oficio, así la recuerdo yo. Y como te digo, las comidas eran muy artesanales, entonces pues siempre había ayuda, la verdad. Pero pues mi mamá siempre estaba como en la dirección de todo eso y cosiendo. Había un cuarto que era el cuarto de la costura, que era mi favorito porque daba al jardín. Y entonces, yo, como ves, yo siempre estoy rodeada así sea de una mata, pero yo necesito una mata a mi lado. Me he dado cuenta últimamente de eso. Yo realmente necesito sentir la naturaleza cerca para estar en equilibrio. Quiero que me hagas, digamos, un resumen de la esencia de tu padre y de tu madre. Tu padre, Hernán Giraldo Botero, ¿cierto? Biólogo, pintor, músico, a mi modo, un polímata, un hombre que le gustaba mucho el conocimiento. Sí. ¿Cómo sería esa pequeña radiografía de él? ¿Cómo era? Así como lo describes, cuando nosotros nos íbamos a la finca, él se llevaba una caja entera de libros o de enciclopedias, porque él sabía de física, sabía de química. Preguntarle algo a mi papá era desesperante, decía, tráigame los diccionarios de latín y de griego. Y él siempre decía, ¿cómo harían ustedes para vivir sin saber latín ni griego? Entonces uno le preguntaba una cosa y entonces había que traerle media biblioteca y esto y era. Y hoy en día somos igualitas, mi hermana y yo nos morimos de la risa con eso porque siempre somos súper curiosas buscando como la información, ¿no? Sobre todo en este mundo de tanta brevedad. Eso es un poco raro. Yo digo que yo hice de la curiosidad mi profesión. Yo creo que el periodismo es una carrera para curiosos. Y además tuve un papá qué pena que te sintetice tan poquito, pero además tuve un papá que me estimuló mucho eso, porque cuando me decían, sea curiosa, me decía, no se deje de decir eso nunca en la vida. Claro que sí, sea curiosa, pregunte, no trague entero, no come entero, sea una mujer independiente. Entonces yo fui muy carboneada por mi papá, un hombre inquieto intelectualmente. Mi papá sabía de cometas, vimos el Halley juntos, sabía de física, de astronomía, sabía de culebras, sabía de botánica, sabía de odontología, por supuesto, sabía de medicina, sabía de música. Era un hombre de una inquietud intelectual vívida. Entonces te decía, él se llevaba una caja de libros y a medida que pasaban las vacaciones, él sentaba acá y uno no podía tocar esos libros. Él iba pasando a esta otra silla, se sentaba con 3 sillas en la sala. Iba él en la mitad, iba pasando de aquí para acá los que ya estaban desocupados, los que ya estaban evacuados. Entonces sí, siempre crecí entre el conocimiento, entre la inquietud, entre la búsqueda de cosas. Y mi mamá, una mujer muy dedicada al hogar, muy lectora, muy hábil con la redacción. Yo creo que yo mis habilidades de redacción se las heredé a ella. Pero además con una chispa que tú te mueres, o sea, cuando hacíamos reuniones y fiestas familiares, ella era la que hacía las coplas, ella hacía las obras de teatro, o sea, siempre había como ese espíritu, ¿no? En mi casa siempre hubo ese espíritu y el espíritu fiestero, tengo que decirlo, o sea, cuando nos juntábamos con mis primos y con mis tíos, imagínate ellos juntarse con sus hermanos venidos de Sonsón a vivir a Bogotá y luego encontrarse en una finca, porque mi papá nunca volvió a Sonsón, por ejemplo. Perdón, entre los 50, son 50 primos, más los 51. ¿Cuántos? No, ni idea. No, porque es que ya ya vamos 5 generaciones. No sabría la cuenta, ¿sabes? Pero somos muchos. Además hay una rama que es muy, muy unida, porque esa rama siguió la historia de la familia de la Giralda. De Útica nos pasamos cerca, que es en Villeta, en Cundinamarca, y ahí somos 14 primos que nos encontramos con las familias y otros que vienen de visita y tal. Pero hay una rama que digamos que nos vemos esporádicamente. Hay unos con los que nos vemos poco, pero sabes que no sé cuántos somos a hoy, pero pues somos fácilmente más de 250, muchos más, no sabría la cuenta, pero somos 5 generaciones, desde la abuelita de Yanira hasta los tataranietos, ¿será? Tataranietos, somos 5 ya generaciones. Entonces, sí. Bueno, ya me has dado como algunas pistas sobre cómo eras de niña, pero me gustaría que me contaras un poquito más. ¿Estudiaste en un colegio de monjas o en un colegio? ¿De monjas? Yo soy un poco precoz, ¿sabes? De niña estudié en un kinder
y a mí me querían saltar porque yo ya sabía, yo aprendí a leer y a escribir en mi casa, obvio, con mi papá y con mi mamá. Entonces ya sabía leer, escribir, sumar, restar. Entonces me querían como subir un curso y mamá dijo, no, está muy chiquita, pues yo de hecho salí muy chiquita de 16 y dijo, no, que salga de 15 años, no. Y luego de eso, entré a un colegio, como a mitad de primaria, entré a un colegio Pureza María, donde estudié toda mi vida. Cuando entré al colegio me dio muy duro el cambio y fui vaguísima. Pasé de ser la niña brillante del jardín a ser la más desentendida en la primaria. A jugar softball con un palito y un tarrito de yogur relleno de paqueticos. Me la pasaba jugando. Para mí la vida era jugar y jugar y jugar y jugar. Cuando entré a bachillerato, me hice la promesa de que iba a volver a ser la mejor y lo fui, y fui siempre destacada. Digamos que me turnaba con otras compañeras con las que me he vuelto a encontrar, Natalia Martínez, Blanca Ruiz, nos hemos vuelto a encontrar y nos turnábamos, ¿no? Como el quién es la más pila, pero era una crack en factorización. Ya empecé a cantar a los 11 años, empecé a cantar. Los 11 años fueron como un renacer, fíjate, me enamoré, empecé a cantar, me volví otra vez a ser la más pila y yo era ñoña, me gustaba el conocimiento, me sigue gustando el conocimiento. Entonces cantaba en el conjunto, era el grupo de oración, siempre he tenido como esa fascinación por lo espiritual. No soy tan religiosa, pero de hecho no soy religiosa, pero sí espiritual. Pero soy súper creyente, eso sí también tengo que decirlo, por herencia de mi colegio, de mi familia, todo, soy súper mariana. Y después empecé a los 15 años a cantar música clásica con un coro, entonces pues más ñoña, ¿no? O sea, a mí me dicen que cuando es la música de los 80, que qué delicia que es la música de nuestra generación, y yo digo, ay no, a mí me sabe a pavo esa música, porque yo no me adaptaba en las fiestas, yo no fumaba, yo no tomaba cerveza, me parecía hartísimo que me quisieran amacizarme, yo vivía en otro mundo, o sea, realmente yo vivía en otro mundo. Ya cuando salí del colegio y bueno, pasaron ya otras cosas, ya como que me equilibré como con mi generación, ¿no? Como que fui ya más coherente con mi generación, entonces ya ahí sí ya me empaté, fui súper rumbera en la universidad. ¿Bailabas? No volví a bailar, pero bailé. Yo me acuerdo que mi papá me decía, mija, si algún día va a dejar de rumbear, yo le decía, sí, pero déjeme. Y yo bailaba de lunes a lunes, o sea, en la universidad tuve una época, las niñas de comunicación éramos muy amigas de las de electrónica, en la Javeriana, de los de electrónica, era un grupo de caleños y nosotras unas niñas de comunicación, entonces esto era, salsa, salsa, la teja corrida, el goce pagano, Salomé. No, eso sí, fui rumberísima, me las bailé todas, me encanta bailar, no volví a bailar, pero me fascina y es que soy también muy gocetas y muy musical, entonces cuando tuve la posibilidad de bailar, me las bailé todas, menos mal. Bueno, Sí. ¿por qué ahora me hablaste de la universidad? ¿Por qué entras a la Javeriana? ¿Por qué escoges comunicación social y periodismo? ¿Por qué no te volviste odontóloga, por ejemplo? No. ¿O no? Y quería saber si eres pariente del padre Giraldo. Mi papá y él eran primos segundos, o sea, somos parientes lejanísimos. ¿Por qué entré a la Javeriana? Pues yo tenía, en el coro había un gran amigo que yo admiraba mucho, Diego Pombo, que nos fue a dar una presentación de qué era estudiar comunicación. Y a mí me encantó lo que él dijo que era comunicación, a mí me encantó porque yo siempre crecí viendo a Germán Castro Caicedo y a Margarita Vidal y yo me derretía viéndolos. Cuando estaban Abelardo Forero de Benavides también me encantaba, pero no me sentía tan identificada. Yo quería una cosa como un poco más dinámica, ¿no? Una vida un poco más dinámica. Y Germán Castro Caicedo yo creo que sin duda fue quien me marcó mi rumbo. Yo no tenía muy claro qué quería hacer como periodista. De hecho, la vida te trae y te lleva por donde quiere, pero yo sentía que eso era lo único que yo quería estudiar. Me hubiera gustado después estudiar, por ejemplo, otra cosa como derecho, pero bueno, ya después mi papá murió estando yo en la carrera en el último semestre, entonces pues no, me puse, fue a trabajar desde muy temprano. Entonces no pude hacer esa otra carrera, pero sí hice una cantidad de estudios posteriores, becadas, casi siempre. Okay.
Comenzaste a cantar a los 11 años, me decías. Pues digamos que ya sistemáticamente, pero yo empecé a tocar guitarra sola en mi casa desde los 7. Yo aprendí a tocar guitarra sola. No soy una gran guitarrista, creo que canto mejor de lo que toco guitarra, pero siempre me ha parecido delicioso poderme acompañar y poder, ay, la música me parece que es el alma de la vida. Bueno, pues es de la música que te voy a hablar, porque yo hago esta figura, es decir, tú eres una persona, es una metáfora, que alcanzó el cielo sin haber salido de la cuna, es decir, muy joven encontraste cosas muy importantes como el coro ProArte y el viaje que haces a Italia. ¿Cómo entras a ese coro? Y cuéntame de ese viaje, que para ti fue un gran descubrimiento. Sin duda, gracias. Mira, mi hermana cantaba en ese coro ProArte, precisamente a través de las vecinas nuestras en la finca de Útica, las que tenían la finca enfrente, las Guzmán, ellas estaban en ese coro, y las Guzmán invitaron a mi hermana a cantar. Tu hermana Luz Clemencia. Mi hermana Luz Clemencia, y entonces yo la veía, mi hermana me llevaba varios años y yo la veía ya grande y que cantaba. Cuando yo tuve 15 me quise meter al coro y logré entrar, yo era la chiquita obviamente otra vez, y así entré al coro que dirigía Juan, que era de una calidad impresionante. Nosotros ensayábamos mucho, había épocas en que ensayábamos todos los días, por ejemplo de lunes a viernes 3 horas diarias, sábados toda la tarde y domingos todo el día, cuando nos íbamos a ir a Italia. Y cuando yo estaba en sexto, en esa época, es decir, a los 16 años, nos invitaron a Europa. Ellos ya habían ido a Europa de gira, ya habían ido a cantar. Y cuando yo entré, me tocó el segundo viaje y fue un viaje espléndido porque fue un viaje no solamente al concurso polifónico de Guido d'Arezzo, en Italia, sino que también fue una gira por Alemania, estuvimos en Bélgica, luego yo me quedé mochileando con unos amigos y fue un viaje absolutamente divertido, que a mí me abrió la cabeza, porque es que estar uno en Holanda, estar en Londres a los 16 años y en esa época estar uno cantando en el Vaticano, en Asís, sentir esa mística. Yo me acuerdo de la mística cantando en Asís, en una capillita de piedra en la montaña, de noche. Había uno de los curitas era colombiano, y cantando con un coro que llevábamos un ritmo de un entrenamiento tan intenso, y sentirse uno que era pues una mocosita de 16 años y estar rompiendo como estos muros, sobre todo mentales, en Europa. Uy, eso me marcó la vida, Carlos Gustavo, sin duda alguna, y me dio mucha seguridad y me dio muchas alas para volar y mucha confianza en mí misma, ¿no? Que confianza de un trabajo hecho con disciplina. Ese coro fue muy pilo. Siempre que íbamos a Ibagué ganábamos el primer lugar y el segundo lugar desierto en el Polifónico de Ibagué. Y bueno, pues fue una época muy bella, de mucha disciplina. Pues de ahí era el amigo mío Diego Pombo del coro, que fue el que nos dio la conferencia de comunicación donde yo dije, esto es realmente lo que yo quiero. Yo le preguntaba a mi hermano, oiga, ¿es posible uno enamorarse de las muelas? O sea, ¿usted se enamoró de las muelas? Porque mi hermano también es odontólogo. Y me decía, pues claro. Y yo decía, Hernán también, Hernán Giraldo, y yo decía, entonces me decía, claro que sí, fascinante, apasionante. Ay, me pasó una historia buenísima con la cual yo dije, no, ni abate, estudio medicina. Porque la medicina en algún momento me gustó. Pero entonces, mi hermano, que también me lleva unos añitos, poquitos, pero ambos me llevan unos añitos, era ya grande, entonces yo estaba yo estaba en el colegio. Y estaba en el colegio, estaba en sexto, y mi hermano estaba haciendo el año rural. Y entonces, en Quimbaya, él lo hizo en Quimbaya, en el pueblo que fundó mi abuelo. Y entonces hubo un asesinato, hubo un muerto, no se sabe, entonces hay que hacer una autopsia. Entonces salimos todos a hacer la autopsia, yo toda zapa y metida con el médico del pueblo, mi hermano, no odontólogo, el otro médico, no sé qué, bueno, todo el mundo. Pero entonces el anfiteatro esto era de noche, ¿no? Eran como las 6:30 de la tarde, esto empezaba a oscurecer. El anfiteatro era en el cementerio, en un pollo blanco como de carnicería, esas de cuadritos así de baldosín de carnicería. Sí. El bisturí era un cuchillo oxidado, porque es que eso en los pueblos se trabaja con las uñas. El señor se había pegado un tiro cazando, al parecer por accidente, acá con una escopeta de perdigones, entonces esto todo le quedó destrozado. Entonces empezaron a buscar los perdigones y esto como sonaba. Y luego empezaron a abrir, y cuando vieron los pulmones, que esa parte se veía muy linda, no, yo me desmayé. A mí me sacaron
del sitio y yo me desmayé, me quedé desmayada y me botaron allá, porque había que seguir haciendo la autopsia. Me botaron allá en una lápida y cuando yo me desperté en una lápida de noche sola. Entonces yo dije, no. Y estos se burlaban y me decían, ¿usted qué se imaginaba? ¿Que esto era Quincy Jones o qué? Esto es Colombia. Entonces dije, no. Yo tal vez a la medicina no me le mido. Y no, soy muy impresionable y cuando estudié periodismo nunca quise cubrir orden público precisamente porque yo digo que yo no tengo tripas para eso, ¿no? Eso me parece, yo siempre le he apostado a la cultura, al entretenimiento, a la creatividad, a otras cosas, digamos. Ok, volvamos al viaje a Italia y yo quiero preguntarte si es el momento del descubrimiento pleno del mundo barroco. Creo que tú mencionas a Giovanni Pierluigi da Palestrina, por supuesto Antonio Vivaldi, de quien posteriormente haces un programa para la HJCK y Caracol, con el cual ganas un premio Simón Bolívar en el 2006, a Handel, Bach, que era el músico preferido de Bernardo Hoyos. ¿Ese fue el momento un momento Sí, mira, yo creo que, por lo menos en mi caso, yo veía los domingos en la tarde pintar a mi papá y en mi casa había pues enciclopedias de arte. Yo me enamoré profundamente del arte a través del Renacimiento y me enamoré de la música clásica. Es que digamos que los periodos no son tan solamente una cosa u otra, ¿no? Hay fronteras permeables entre el Renacimiento y el Barroco, pero para mí, por ejemplo, pasar lo que sucede en el arte, no solamente en la música, cuando salimos del teocentrismo y luego entra el antropocentrismo y la búsqueda del conocimiento, y el conocimiento no es una ilegalidad, y cuando el sonido deja de ser monofónico, que es cuando cantábamos, digamos, cuando la música eran los cantos gregorianos, que era un sonido muy plano, digamos, era muy bello y muy místico, que también me gusta, pero era muy plano. Y luego llega la polifonía, entonces es como un renacer, para mí es un despertar. Y claro, nosotros cantábamos motetes, madrigales, Palestrina, Händel, cantábamos el Mesías, cantábamos Carmena Burana, cantábamos música colombiana bellísima también. Entonces, claro, me enamoré de la música clásica, no solamente del periodo clásico, sino no solamente el clasicismo, digamos, ¿no? Que es la época de Haydn, de Mozart, de Beethoven, sino de toda la música clásica, que comprende, digamos, más amplio, desde el Renacimiento o desde el Barroco, más bien de esa frontera, digamos, entre los dos, hasta la modernidad. Entonces, sí, sin duda, esa fue mi puerta de fascinación. No soy una gran experta, todos los días aprendo. Yo digo que Bernardo Hoyos, el doctor Dresner, hay grandes, Otto de Greif, a quien conocí cuando trabajé en la Radio Nacional. Pues claro que son personajes sabios, pero yo creo que uno siempre está aprendiendo de música, o sea, saber de música clásica es una cosa muy, muy profunda y muy exigente. Todos los días aprendo. Ok, bueno, yo te hablaba de dos momentos en que sales de la cuna para el cielo, y el otro momento es unos años después, cuando creo que tienes 25 años, es 1992, has creado Colorín Color Radio y te ganas el premio Ondas, el premio más importante de la radio en el mundo. ¿Qué siente uno en el alma? ¿Cómo asimila uno eso? Yo creo que me tardé mucho en asimilarlo, en entenderlo, pero eso es un espaldarazo, Carlos Gustavo, es un espaldarazo enorme. Fue la oportunidad también como afianzar las habilidades creativas que se traducen en acciones y en productos concretos, y fue un espaldarazo para seguir creciendo profesionalmente. Yo hice una carrera espléndida en Caracol, espléndida, yo hice cosas fascinantes, pero los premios, yo les doy su dimensión, ¿no? O sea, los premios son muy ricos, son fascinantes, es una delicia ganárselos, la foto, el viaje, el recordatorio, lo que sea, los premios son maravillosos. Pero la vida no puede solamente soportarse en los premios. El trabajo que hay que hacer, hay que seguirlo haciendo. El trabajo que tiene que respaldar esas creaciones, hay que seguirlo haciendo. Eso no te obvia ningún camino. Entonces los premios son fantásticos, son maravillosos, son un espaldarazo, son una afirmación de que uno es capaz. Pero, por ejemplo, mira, ahora que mencionas el tema de los premios, sí, después de uno ganarse el premio Ondas de España, yo hace unos pocos años, hace tal vez unos 5 años,
quedamos como finalistas de unos premios empresariales en Portugal que premian los desarrollos creativos empresariales más importantes, y nosotros nos lo ganamos en la categoría, quedamos de finalistas en la categoría de tecnología aplicada a la empresa, con un proyecto que era descubrir la vida de las empresas. Yo trabajaba con Ocensa, una petrolera, y era descubrir, eran los 25 años de Ocensa, entonces era hacer las 25 entrevistas más importantes de la corporación, que definieran o que describieran un poco la corporación, pero también, por supuesto, exaltando el lado humano y también con unos elementos musicales, con la música como recurso narrativo. Para mí, por ejemplo, no ganamos ese premio, pero para mí, saber que no era un desarrollo de una marca tan grande como Caracol, sino que era Adriana Giraldo siendo creativa en una empresa que le copia, que tenemos una relación, que nos comunicamos, que somos capaces de hacer unos desarrollos conjuntos y que es una cosa reconocida internacionalmente, para mí eso también tiene un valor enorme, porque no es solamente ganarse el premio, sino que alguien considere que lo que tú haces es valioso, es exitoso, tiene una utilidad no solamente, digamos, creativa, sino también corporativa, porque ya es meterse en el mundo pues ya de la corporación, de la productividad. Entonces yo creo que cada uno es grande en su dimensión. Sin embargo, como te digo, no te obvia ningún camino. La tarea hay que hacerla siempre. Bueno, Adriana, pues estoy hablando con 35 años de experiencia y la idea es resumir un poco las cosas, pero una parte de esta conversación es mencionarte algunos personajes y que me digas algo sobre ellos. Y voy a comenzar con los siguientes personajes de los cuales te pido que me hables desde el corazón. Te los voy a mencionar. Patas de cabra, esta es la hora en Colorín Colorradio. La vaca Clarabella, Pillo el muñeco intergaláctico, el monstruo fangoso, Rita la cotorrita, el perro Perroberto, el oso motoso. Cuéntame de esos personajes. Te falta uno muy importante, que era la coneja Tulanota, la coneja que rebota. Mira, Colorín Colorradio empezó con Perroberto, el oso motoso, y la coneja Tulanota, la coneja que rebota. Que éramos Mario Ruiz. Sí. Mario Ruiz, Tachi Gómez era el oso motoso y yo era la coneja Tulanota. Esto fue... ¿Te digo de cada uno o cómo quieres que hagamos la dinámica? No, hazme como una, en este caso, una visión del conjunto. No. Mira, esto fue un trabajo maravilloso. Caracol fue muy generoso en ayudarnos a meternos en los personajes, en hacer capacitaciones como teatrales, ¿no? En descubrir eso, cómo se comía, cómo se traducía. Y pues tuvimos unas vivencias maravillosas, porque es que esto era grabar, era hacer unas producciones, unas superproducciones muy sofisticadas, con un equipo, con un gran grabador que teníamos, que era Osvaldo Pulido, y con todo el equipo pues de Caracol y el respaldo y el mejor estudio, que era el estudio digital en esa época, con el apoyo de Missy, porque Missy fue un apoyo muy importante, toda su sabiduría y como toda su fluidez y su capacidad y su talento. Pero esto fue divertido. Si tú me preguntas, ¿esto qué era? Mira, divertido. Era ahí sí acabar de romper los muros de la imaginación y volverlos cosas concretas. Esto fue una experiencia muy linda, muy bella, muy premiada, muy reconocida, pero lo que más te diría, todo fue muy divertida. Cuando a mí me ofrecieron ser la directora de Colorín, yo, haciéndole honor a mi alma ñoña, salí corriendo a leerme todo Piaget, a ver qué hacía hasta claro. Que yo dije, olvides, esto no es desde acá, esto tiene que ser desde el corazón. Y así lo hicimos y así funcionó, pero funcionó también porque, como te digo, éramos un equipo súper engranado, al que se vincularon todos esos otros personajes, Malas Mañas, Vitaminita y todos los demás que mencionaste, Rita, Gatalina, y esto, bueno, Juan Fies, esto fue evolucionando, claro. Yo estuve en los primeros años de Colorín, ya pues Colorín vivió 18 años, en esos otros 15 años hubo mucho más personajes, pero esto fue una riqueza creativa maravillosa. Ok. En ese sentido también, y desde el corazón, háblame de Missy, de su canción, de la canción de los buenos días.
Háblame de ella un poquito. Mira, Missy hizo toda la música especial para Colorín Colorado, hizo el jingle, por supuesto, hizo la canción. Es que nosotros seguíamos el biorritmo de los niños, entonces había música para bañarse, para lavarse los dientes, para desayunar, para el buen cumpleaños, el ángel de la guarda, la hora de dormir, había música. Nosotros seguíamos el biorritmo, entonces esto era como si la vida fuera una producción cinematográfica siempre con una banda sonora propia. Eso era lo que era Colorín Colorado en un momento en que no había la sobreoferta de productos que hay hoy, que los niños pues nacen con una pantalla en la mano, los papás los enchufan a la pantalla porque pues es que criar es súper exigente. Entonces, no, Missy, un talento, una mujer que era un volcán creativo, pero hubo grandes ejecutivos también que yo creo que hay que hacerles justicia. La idea en parte fue de Jorge Eduardo Correa, que hoy es el vicepresidente comercial de RCN Radio y Televisión, y él, me acuerdo que decía, es que los niños son un sirirí, entonces uno no sabe qué hacer con ellos, el todo paisano son un sirirí, y entonces decía, queremos una emisora. Entonces, bueno, él fue un apoyo muy importante. Ricardo Alarcón, por supuesto, que fue el que le metió todos los recursos y le apostó todo a Colorín Colorado, Carlos Arturo Gallego, María del Socorro Valencia. Hubo gente muy entregada y muy solidaria. O sea, en las empresas hacer estos desarrollos de productos no es viable si tú realmente no tienes un apoyo empresarial consistente. Voy a volver un poquito a la música, Adriana, porque quiero que me permitas contarte una anécdota de algo que tenemos en común, creo, porque te lo voy a preguntar ahora. Es que cuando yo tenía más o menos 14, 15 años, yo trabajaba y estudiaba por la mañana y trabajaba por la tarde. Y el trabajo que tenía era de mensajero en una asociación llamada ASOSCOL, que era la Asociación de Simpatizantes de la Orquesta Sinfónica de Colombia. Eso me permitía, por supuesto, asistir los viernes a los conciertos de la orquesta que dirigía el maestro Olaf Rotz. En ese momento tuve una experiencia maravillosa que me colmó y me llenó, digamos, de sensaciones y de inquietudes, que fue escuchar la presentación de Carmina Burana. La Orquesta Sinfónica, dirección del maestro Laprox, y creo que el coro era la Sociedad Coral Bach, que era Elvira Restrepo de Durana, la pianista. Ese momento para mí fue grandioso y fue, digamos, como una gran iniciación en la música. Creo que para ti también significa eso, Carmina Burana. Es que nosotros cantamos muchas veces Carmina Burana, lo cantamos en el León de Grey, lo cantamos en el Col Subsidio, era como pues el coro duró, yo tal vez duré como 7 años en el coro, entonces Carmina Burana era una de esas obras recurrentes, nosotros hacíamos temporadas de Carmina Burana, y acuérdate, no había la mega oferta de teatros que hay hoy, no había el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el Teatro Cafam todavía no había empezado tan activo en la oferta cultural. No, el Jorge Eliezer traía algunas cosas, pero eran cosas ocasionales. Tal vez el Col Subsidio era un poquito más consistente, pero no eran grandes producciones. Entonces, el León de Grey sí tenía siempre una propuesta y una apuesta muy interesante. Entonces nosotros cuando hacíamos temporadas pues llenábamos esos auditorios porque pues era el evento. Estaban los festivales polifónicos en Ibagué, estaba el Festival de Coros en Bogotá y nosotros participábamos de todas esas actividades. Pero Carmina Burana, por supuesto, porque es que además esto era cantar con orquesta, con el coro nuestro, con coro de niños. Esto era una megaproducción maravillosa, maravillosa. Y claro, y era también un sonido distinto porque pues es que estábamos muy acostumbrados a que la música clásica, que eso era pues típico de la música antigua, estaba muy asociada a los cantos sacros y esto era una obra pagana, descubierta en esa época recientemente, ¿no? Pues digamos que no era una época que estuviera fechada en el momento de creación. Entonces era disruptiva y era atrevida y yo era adolescente, me parecía delicioso cantarla, claro que me parecía delicioso cantar. Claro. De todas maneras uno pensaba también un poquito, sospechaba en esos momentos que para difundir la música iba a ser necesario
crear algún tipo de mecanismo que acercara a la gente desde un espacio de esa música a la obra completa, que es algo que hacen, digamos, en 1990 los tres tenores, que me parece que le crean ese nuevo horizonte a la música clásica al interpretar las arias. Pavarotti, Carreras y Domingo, dirigidos por Subinmeta. Entonces, pero eso, digamos, es un poco lo que tú replicas en Allegro FM. Sí, no quiero decir, sino que... Sí, guardadas proporciones, no soy Subinmeta. No quiero decir que sea una copia, no, por favor. No, pero mira que sí, yo veía, cuando estábamos cantando en el coro, yo veía que había obras que a la gente no le llegaba al alma, digamos, y había otras obras. Cuando cantábamos El Gavilán, la gente se enloquecía en los asientos. Cuando cantábamos El Mesías de Händel, había gente que lloraba. Cuando cantábamos, había ciertas cosas, obvio que hay cosas que a la gente le gustan, le mueven más el corazón que otras. Y cuando yo entré a Caracol, y primero entré a Colorín Color Radio, duré allí varios años, luego me fui a una beca del Grupo Santo Domingo, y cuando regresé fui directora nacional de producción muchos años, y ya mi responsabilidad ya no era Colorín Color Radio, sino respondía por la audiencia de las emisoras musicales y habladas de todo el país, como una vicepresidente de producción, con María del Socorro Valencia, que fue la primera mujer vicepresidente de la radio en este país, y yo la primera directora nacional. Y entonces siempre estábamos pensando en qué productos, qué propuestas, qué estrategias, qué hacemos, cómo inventamos. Nos tocó el cambio del mercado, por ejemplo, de la música rock por la música tropical, y eso significó la caída abrupta del sistema Radioactiva y el crescendo súbito del sistema Tropicana. Pero mientras uno se daba cuenta hacía esa lectura social, pues se demoraba y pasaba muchos meses de no entender qué era lo que estaba pasando en el mercado, porque eso es obvio cuando lo miras hacia atrás, pero digamos en ese momento no era tan claro. Entonces siempre como que yo siempre he sido creativa, o sea, terminé haciendo mucho trabajo administrativo porque también me gusta y porque podía y porque era mi manera de crecer, pero siempre en radio siempre hay que tener la creatividad, siempre hay que tener la creatividad en expresión. Y entonces en un momento hubo un momento de licitaciones, yo no recuerdo el año exactamente, pero habrá sido que 95, tal vez 96, no sé, en el gobierno de Samper. Licitación muy grande de emisoras, y Caracol pues obviamente le apostó a esa licitación, lo mismo que RCN y las grandes cadenas del país, y nosotros nos ganamos varias frecuencias, unas muy grandes, muy importantes, y otras muy chiquitas. Había una frecuencia chiquita de Zipaquirá con 1 kilovatio de potencia autorizado. Era una emisora que no daba para hacer grandes proyectos ambiciosos, digamos, periodísticamente, ni para montar grandes salas de redacción, ni grandes clubs de DJs, ni grandes morning shows, porque pues eso come una cantidad de recursos, sino la idea era hacer una emisora que fuera más manualita, pero que fuera una propuesta creativa contundente. Y ahí a mí se me ocurrió proponerle a Ricardo Alarcón y le dije, mira, es que cuando yo cantaba música clásica me pasaba esto, que veía que en unas obras la gente se dormía y en otras la gente saltaba a la dicha. ¿Qué tal si hacemos una emisora para la gente que salte de la dicha, o que por lo menos que tiene curiosidad por la música clásica y dice, ¡ay, ve esto tan bonito, qué será! Y entonces le pareció maravilloso. Me dijo, estructúrala y me la vendes. Y me acuerdo que fue muy bonito ir a venderle la propuesta, porque estaba con Malú, estaban ennoviados con Malú, hoy su esposa, y me acuerdo que fui y les conté la propuesta y les fascinó, y montamos Allegro FM, que claro, era una emisora de un presupuesto muy recortado, muy cortico, era una emisora automatizada, fue la primera emisora automatizada del país, de la mano de Andrés López Giraldo, que era Juan Pies, ahora que lo mencionabas. Y Andrés López siempre fue un partner creativo maravilloso, siempre fue una dupla maravillosa, porque era un tipo muy juicioso. Yo no tenía el tiempo, porque yo seguía siendo directora nacional de producción, yo no tenía el tiempo para dedicarme a hacer todo lo que hay que hacer en una emisora, pero él fue mano derecha sin duda. Y yo le expliqué muy bien qué era lo que quería con la programación, y empezamos a buscar música. Yo traje música de mi colección, él llevó música, conseguimos música por otros lados, mucha gente nos ayudó con la música, y mucha gente nos ayudó porque es que en esa época, no había Spotify, los discos había que comprarlos, había que descargarlos, había que grabarlos, había que pasarlos a caseta, había que subirlos al sistema. Esto era otra cosa muy distinta. Claro.
Y no había todo el know-how que hay ahorita, no había Google, no había nada, era todo lo que tuvieras en la cabeza. Entonces, bueno, fue una época muy exigente, muy desafiante y fue muy bella finalmente porque pudimos hacer con Andresito, pudimos hacer una emisora que fue muy linda y que marcó el corazón de mucha gente. Yo me acuerdo que en esa época yo montaba a caballo y un gran partner de los caballos que es Jorge Bersuaibel, él organizaba unas cabalgatas maravillosas en las que varios amigos nuestros, entre otros menciono a Fernando Paneso, que es un amigo aquí de la colectividad, montábamos a caballo los fines de semana y cantábamos, pero me acuerdo que Coque Bersuaibel me decía, es que yo le pongo la emisora Alegro a los caballos. Esa emisora sonaba para cierta zona de Bogotá, pues porque tenía un kilovatio, mirando para Bogotá un kilovatio. Entonces, era una emisora del norte y de ciertas zonas, y luego también sonó en Medellín. En Medellín quedó más tiempo, porque luego pues ya vino como otra directriz empresarial y otro tema de, bueno, lo que no es infinitamente rentable, pues salgámonos de esa operación. Entonces, bueno, eso hicimos. Y bueno, entonces fue una emisora que me permitió expresar algo que yo tenía en el corazón. Ahora que hablamos de esos amores y ahora que hablamos de esas cosas que uno hace con el corazón, yo aprendí que me queda mejor hecho lo que hago con el corazón que lo que hago con la cabeza solamente. La verdad, yo aprendí eso. Y eso lo compartimos. Mira que estamos hablando del año 1999 y voy a aprovechar para preguntarte por el maestro Bernardo Hoyos, porque es justamente en agosto de 1999 cuando él se vincula a la emisora donde tú estás hoy, a la HJUT, que entre otras cosas me llamó la atención que tu programa Clásicos de Siempre va después de Mundo Barroco, ¿no? Que es una claro. muy bella. No, mira, coincidencias muchas. A ver, yo conocí a Bernardo Hoyos desde Musicar FM Stereo. Luego en Radio Nacional nos volvimos a encontrar. Después en Caracol Radio él estuvo un tiempo y nos volvimos a encontrar. Y allá él iba con Orlando Ricaurte, que es el programador, uno de los programadores de la emisora, el que hace uno de los programas que yo hago en la HJUT. Es que todo lo que uno hace en la vida sirve para algo, es increíble. Todo lo que tú haces en la vida, tarde o temprano se conecta con lo que vas a hacer después. Bernardo Hoyos fue un personaje generosísimo conmigo, siempre me alentó muchísimo a hacer radio y a hacer las cosas que quería y a apostarle a lo cultural. Lo que pasa es que yo mucho tiempo estuve como robada por la radio comercial y por la radio estratégica, digamos, y mi tarea fue ganarle a la competencia muchos años y a eso me dediqué mucho tiempo de mi vida. Pero ahora regresé a lo cultural. Bueno, los últimos 10 años en Caracol estuve haciendo Vivir, que son 2 días, que era un programa de entretenimiento donde yo también le daba un lugar de privilegio a lo cultural y a las noticias positivas. Entonces ahí también un poco pude como cumplir esa dosis que me pedía el alma. Perdón, paremos un segundito, que es que esto está súper oscuro. Guillermo Angulo relata una anécdota con Bernardo Hoyos y tiene que ver con el momento en que llega a Colombia Néstor Almendros, el famoso director de fotografía español, y le concede una entrevista únicamente a Bernardo Hoyos, que era además un gran entrevistador. Y, por favor, de los maestros grandes de la entrevista. Y entonces esa entrevista se va a realizar o se realiza en los estudios de Inravisión. Pero cuando Néstor Almendros llega, él dice, no, pero esta iluminación, ¿qué es esto? Esto está feo. Y pone a todos los técnicos de Inravisión a cambiar las luces hasta que logra una iluminación que es fascinante. Entonces se produce una gran entrevista dentro de este recurso de iluminación que ha propiciado el entrevistado. Un tiempo después Guillermo Angulo se entera que eso ha ocurrido y pide que le den la grabación. Y resulta que ya no había cassette, ya no había cinta, porque sobre esa cinta se había grabado el capítulo de una telenovela. Eso es para preguntarte, porque tú también has perdido trabajo en el desperdicio de los archivos. ¿Por qué nos pasa eso? Adriana. No, pues porque no valoramos la historia, porque los criterios empresariales son la productividad y no la memoria. Y yo creo que no perdí yo. El país perdió una memoria muy importante de una producción de radio
espléndida, que no se va a repetir nunca, porque es que de verdad que fueron muchos años trabajando para tener esos grandes libretos que hacía Mario Ruiz, para tener esas grandes voces que hacíamos todos en Caracol, que pues todos estos personajes que tú mencionaste. Pero bueno, los criterios cambian, y cuando Caracol dejó de ser del Grupo Santo Domingo y la compró el Grupo Prisa, pues eso ya no le pareció importante, le parecía que era una emisora ahí de cositas de chiquitos, y entonces pues más o menos, no sé qué novela habrán grabado sobre esos audios, pero desafortunadamente se perdieron. Tú y yo hemos tenido la gran fortuna de atravesar dos siglos, una buena parte del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, que además es una experiencia maravillosa, y con el vuelco que ahora la tecnología le dio a todo. Y hoy hablamos ya de podcast y de otro tipo de productos de la voz. ¿Cómo has sentido esa revolución tú? ¿Qué te gusta y qué extrañas o rechazas de ese gran cambio? Pues digamos que yo creo que acomodarse al mercado, a los cambios del mercado, pues es un cimbronazo fuerte. Yo creo que todavía nos estamos acomodando. Yo creo que hay más podcasts que oyentes, por ejemplo. A mí mucha gente cuando salí de Caracol me decía, pero ¿usted por qué no hace su propio podcast? Yo decía, no. Y en eso me afirmo, pues porque es que yo creo que hay una oferta, hay una sobreoferta de producto. Yo me doy cuenta cuando entro a consumir podcast, hay tanta que me pierdo. Entonces, me parece chévere que, digamos, que se democratice el conocimiento y que se democratice la información, porque mucha gente que no necesariamente había hecho el curso, pues que entrar a la radio era difícil, entrar a los medios era difícil, estos eran medios cerrados, había que ser muy persistente y había que ser muy destacado para poder sobrevivir, y había que tener cuero de camello para poder sobrevivir allí. Entonces esto pues le abre la posibilidad a una gran cantidad de gente, y eso pues enriquece el conocimiento, y eso me parece valiosísimo. Pero por lo mismo hay también mucho ruido. El tema es que hay tanto que tú no sabes cómo filtrar todo eso que hay, ¿no? Cambió para ti también de una manera radical cuando fuiste madre, que es además el gran reconocimiento, el gran premio, el triunfo máximo de la vida. Y me gustaría saber cómo es el diálogo con tu hijo Matías, que es un ser de este siglo, de este momento. Sí, no, pues Matías es una bendición en mi vida, eso tengo que decirlo, que cuando, a ver, yo perdí varios bebés antes de poder tener a mi hijo, y cuando nació Matías, yo sí tuve muy claro, sobre todo después de toda esa sensibilidad que había hecho, esa sensibilización que había hecho en Colorín Color Radio, que iba a ser el proyecto más importante de mi vida. Con los errores que puede haber tenido como mamá, porque yo creo que a ser mamá se aprende por el camino, así se haya estudiado mucho, así se leyera mucho, así yo hubiera ido a apoyo terapéutico y a enriquecer cómo hago para ser mejor mamá, ya no es que eso se aprende siendo mamá. Pero yo sí tenía muy claro, y tengo muy claro, que no hay proyecto, que no hay premio, que no hay amante, que no hay joya, que no hay diamante, que no hay ropa, que no hay comida, que no hay champaña, que no hay viaje, que no hay primera clase, que no hay nada, más que no hay buceada, que no hay navegación, que no hay atardecer, que no hay luna, que no hay nada más importante que ser mamá. Y que no, para mí, cada mujer tiene el derecho de vivir. Esto no es lapidario, esto no es una sentencia para nadie. Para mí, en mi vida, con las condiciones que tenía, con la historia personal que tenía, para mí es el proyecto más importante de mi vida. Y yo me desmayaba en una sonrisa, y me desmayaba voy a contar una cosa íntima de la casa. Y yo le decía mi lucero, y cuando era chiquito me decía mi lucera, y entonces yo me moría de la risa, mi príncipe. Entonces le decía mi príncipe para que me dijera mi príncipa. Y yo, esto, mira, Carlos Gustavo, esto a mí me ha llenado el corazón. Estoy entrando en una etapa distinta, estoy entrando en una etapa en que hay que abrir las alas, él probablemente se vaya a vivir un tiempo afuera. Entonces esto de enfrentar este cambio como mamá es un aprendizaje que, pues, para el que me estoy preparando. A veces espontáneamente me salen lágrimas porque, oye, esto del nido vacío o sea, harto nos han hablado de la menopausia y creo que todavía no se le hace justicia, pero del nido vacío he oído muy poquito, y esto es estremecedor. Entonces, bueno, mi hijo ha sido un gran maestro en mi vida, una gran lección en mi vida, un gran motor en mi vida, lo sigue siendo. Creo que por él y por poder ofrecerle las cosas que yo he querido, me he atrevido a hacer cosas que en otro momento hubiera pensado que yo no era capaz de.
como ser directora, ellos le decían experta en comunicaciones en la Unión Europea en el área de cooperación internacional. Bueno, como tantas cosas, presentar eventos súper desafiantes, súper exigentes, ¿no? Hacer una cantidad de viajes, yo creo que la fuerza del amor y la fuerza de la motivación que implica un hijo me ha abierto a mí también horizontes inclusive empresariales. Pero sí, yo soy una mujer muy conectada con la familia, con la maternidad, con la crianza. Mamá gallina, ¿qué hacemos? Soy mamá gallina, tengo que decirlo. Bueno, Adriana, vamos encaminándonos al final de la conversación y quiero entonces retomar aquella idea de que me digas algo de personajes que han compartido contigo en la radio, en la vida, y te voy a mencionar algunos de ellos. Ya sabiendo que me hablaste de la presencia de Germán Castro y de Margarita Vidal, que por supuesto son influencias enormes para todos nosotros, estamos de acuerdo. Pero entonces te voy a mencionar a esos personajes y tú me cuentas desde el punto de vista de la anécdota, de la definición. Voy a comenzar por doña Gloria Valencia de Castaño y por Álvaro Castaño Castillo y la HJCK, por ejemplo. Divinos. Yo tuve la posibilidad de conocerlos cuando se hizo una alianza entre Caracol y la HJCK. Ricardo Alarcón me encargó pues que manejara esa relación, y yo me hice muy amiga de Álvaro Castaño Castillo. Me hice muy amiga, es cierto. Doña Gloria ya estaba un poco enferma, ya no salía, ya estaba en casa, la vi frecuentemente descansando en su casa y me decía, mijita, acompañe a Alvarito a tomarse una chichita. Acompáñelo a una chichita, que él es feliz con usted conversando, pero por favor, cuídamelo. Y aquí nos vemos cuando vengan. Y yo me iba, éramos unos sinvergüenza, nos íbamos a tomar algún martini o a tomarnos un vodka, a conversar. Me preguntaba por la vida, por los hijos, por mi hijo, por el trabajo, por el amor, por el desamor, por el pasado. La verdad, un hombre al que quise entrañablemente y siento que me quiso mucho. Me decía, ¿yo por qué no la conocí antes? ¿Usted por qué no fue antes? ¿Yo por qué no me la pude robar para la HJCK? ¿Por qué? Porque la vida nos encuentra, pues ya yo estaba directora de la cadena básica Caracol, que fue un trabajo espléndido, ese fue un trabajo espléndido del que no hemos hablado. Pero yo recibí la emisora en 5º lugar y la entregué en 1er lugar en toda la general, o sea, hoy en día es olímpica la primera, pero en ese momento de la vida, la cadena Caracol, cuando era Darío Arizmendi, director de 6 AM, y Yolanda Ruiz, directora de noticias, fuimos 1er lugar de sintonía. Y eso es una construcción muy tesa. Entonces, claro, yo estaba en otra película de mi vida, sin embargo, ahí hicimos un trabajo colectivo con el que nos ganamos el Simón Bolívar, que fue hacer la vida y obra de grandes maestros, no solo de Vivaldi, solo que con Vivaldi nos ganamos el premio. Entonces, ¿qué te digo de ellos dos? Entrañables. Iba mucho a su casa a tomar café, a las fiestas, y salía, Álvaro era mi amigo de ese momento de la vida, un señor al que tengo en mi corazón. Y doña Gloria, muy bella, pues por confiarme que saliera a tomar una chichita con Alvarito. Bellísimo. Paso a Diana Uribe. Háblame de Diana Uribe. Con Diana Uribe hemos vivido unos momentos muy lindos, porque yo era manager de Diana Uribe en Panamá y con ella fuimos 8 años consecutivos a Panamá. Yo la llevaba a Caracol, Prisa tenía una emisora en Ciudad de Panamá y ella era una vedette, una estrella, mega estrella, bueno, sigue siéndolo como lo es en Panamá, porque era una rockstar realmente, porque allá se emitían los programas de ella. Y entonces la cadena, Prisa, organizaba anualmente, primero Jimena Quintero, que fue una gran gerente, y luego Alejandro Restrepo, que fue también maravilloso. Hacíamos todos los años la presentación de Diana Uribe sobre un tema y yo era su manager allá, entonces nos íbamos un fin de semana, pues nos quedábamos una semana, porque el acuerdo era que ella pudiera aprender un poco más de Panamá y claro, como al lado del enfermo come el alentado, al lado del enfermo come el alentado, entonces yo feliz me iba con ella a hacer turismo, conocimos Panamá, fuimos testigos históricos de la construcción, de la ampliación del canal de Panamá. Estuvimos en la ampliación del canal adentro, en la tierra, y luego lo navegamos, y luego estuvimos en el cuarto de operaciones, y estábamos acompañando a los operadores pasando un Panamax. Estuve en la inauguración oficial del canal de Panamá. Y todas esas cosas bellas, espléndidas, maravillosas,
esas conversaciones eternas, porque Diana es una conversadora maravillosa, una mujer profunda, no solamente en historia, sino en el alma. Entonces todos esos momentos divinos los vivimos con ella, o sea, es una amiga también que la tengo anclada en el corazón. Yamid Amat. Un gran maestro, yo nunca trabajé directamente con él, digamos, pero yo trabajé en Lechuza, que pues estaba en la sala de redacción de Caracol Noticias, y pues yo veía todo el agite y todo el embale de Caracol Noticias. Entonces un gran maestro, así yo no fuera empleada directa de él, nunca pues lo veía cómo trabajaba y cómo operaba, y siempre lo he leído, y es un gran entrevistador. Es un hombre que tiene una capacidad de escucha privilegiada y sobre todo una velocidad mental. Y además, Yamid Amat es el hombre que se inventó la radio, porque es que la radio antes leía el periódico por las mañanas, después el periódico oía la radio y la radio era la que marcaba agenda, y eso se lo inventó Yamid Amat. Pacheco. Ay, muy divertido, gran entrevistador, un hombre sin ínfulas, ¿no? Carismático a morir, divertido, parrandero. Pero no fui muy cercana a Pacheco, por ejemplo. Sí. Pero bueno, no. ese aprendizaje que nos dio para hacer entrevistas, no se olvidará. No se olvidará, no. Gran maestro, sin duda. Ok, ¿con quién sí trabajaste? Darío Arizmendi. Darío Arizmendi es un hombre que sabe trabajar con mujeres y sabe respetar el criterio de una mujer, que no pasa mucho en la radio, porque la radio era, sobre todo, eso ha cambiado mucho, pero la radio, te estoy hablando hace 35 años, era un medio muy masculino, era un medio muy empírico, donde ser mujer y profesional era un delito. Entonces Darío Arizmendi sabía respetar, sabía tener en cuenta y sabía integrar. A él le encantó trabajar toda la vida con mujeres. Un hombre muy respetuoso, un hombre vehemente, ¿no? Exigentísimo, pero un tipo muy disciplinado y que hizo muy grande a Caracol también. Y que tuve la dicha de ser parte de esa grandeza con él, porque él, como te digo, él era el hombre de 6 AM, pero yo con Darío hice muchas cosas. La cadena básica, por ejemplo, nunca hacía eventos. Ahora que tú mencionabas a José Carreras, me acuerdo que cuando venía le dije, ¿y si nosotros traemos a Carreras y nos sumamos a Ricardo Leiva? Y Caracol Radio se empezó a quitar como esa costra y ese olor a polilla, y empezamos a hacer eventos y empezamos a hacer miles de cosas, y eso fue con complicidad de Darío. Muy bien, muy bien. Edgar Perea. Ay, divino, el negro Perea. Un príncipe, te digo, qué tipo tan correcto, qué tipo tan... Bueno, además de que era un loco, divertido, creativo, eso de llegar en helicóptero al estadio en Barranquilla, beligerante, polémico, pero en la vida diaria era un tipo correctísimo. Por ejemplo, era un príncipe. Bueno, Manolo Velón. Hicimos un proyecto muy bello hicimos un proyecto muy bello en la Radio Nacional. Okay. Él era papageno y yo era papagena en la flauta mágica de Mozart, y todavía nos decimos papageno y papagena. Luego trabajamos muchos años juntos en Caracol, muchos más años, y lo quiero, lo admiro y lo quiero infinitamente. Dicho ese hombre sí que es la decencia en pasta. De acuerdo. Yo también es que sabes que había personas con las que era muy difícil trabajar en Caracol. Había gente que, lo que te digo, o sea, ser mujer y ser profesional era un delito, y había gente muy grosera y había gente muy difícil, y que no le creía a uno por el hecho de ser mujer. Entonces, si eso me lo dice usted, pues yo a usted no le creo. O sea, unas cosas muy difíciles, muy hartas, muy desafiantes, pero había gente muy chévere, y pues bueno, las cosas se hacían, me creas o no, pues también, ¿qué hacemos? Sí. Hernán Peláez Restrepo. Hernán Peláez es un talento impresionante. Hernán es un hombre que sabe repartir. Cuando yo recuerdo a Hernán Peláez en La Luciérnaga de pie, dirigiendo una orquesta, esa es la sensación que yo tengo de Hernán Peláez, porque él repartía. No necesitaba hablar mucho, él sabía, es un maestro de llevar el ritmo en radio, y un tipo creativo. Pues al tiempo hicimos La Luciérnaga y Colorín Color Radio en el año 92, en la época del apagón, de Gaviria. Entonces, Hernán, un tipo muy sensible, no le come cuento a nada, o sea, las cosas se hacen a su manera, no le come cuento a nada, pero con mucha experiencia y con un talento impresionante. Ya te digo, es un maestro del ritmo radial. Ok, bueno, y terminemos, porque la lista es larga, pero quiero terminar con Julio Sánchez Cristo y Jaime
que también me parece una persona muy importante. Yo trabajé con Julio en Producciones GES, fíjate tú, con Pía Barragán, que es una gran colega y sobre todo una gran amiga de la vida, del alma. Nosotros trabajamos en primera fila en Producciones GES y Julio, tengo que hablar que Julio era el terror de todas las chiquitas que empezábamos, porque Julio era muy exigente y era bravo. Y Julio papá, cuando Julio hijo lo regañaba a uno, Julio papá decía, venga mijita, tómese una agüita aromática. Mijita, usted tiene que entender que es que la televisión es muy cara, mijita. Entonces usted tiene que trabajar mucho más organizada, mijita, pero tome, no le haga caso al que es que él está exaltado, tiene mucho trabajo. No. Entonces, la verdad es que nosotras, hablarte de Julio hijo sin Julio papá no tiene sentido, porque es que Julio el viejo era, qué dulzura de hombre, qué carisma, qué personaje tan impresionante. Pero te voy a decir una cosa, a Julio Sánchez Cristo, sentada, un mes que estuve en Viva FM, porque no estuve más porque me salió una beca con el Grupo Santo Domingo, entonces yo no seguí en Viva FM. Pero a Julio Sánchez Cristo en un mes en Viva FM le aprendí lo que no aprendí en toda mi vida en la universidad. Qué maestro Julio Sánchez, sin duda alguna. Y si me preguntas por Jaime, hombre, yo a Jaime lo oía cuando yo soñaba con hacer radio y yo me sentaba en el sofá y esta voz que me transportaba, yo soy muy antigua, voz celestial, y ese churro que era este hombre, por Dios, qué guapo. Y yo me sentaba y yo me transportaba, y esa magia que tienen los Sánchez Cristo para hablar de la cabina y para hablar de escenarios de la mente y para hacértelos vivir, eso, no, pues es que esto es una fábrica de talentos, esa casa, sin duda alguna. Entonces, sí, todos ellos han marcado mucho mi vida. Con Jaime no he trabajado, lo he conocido y me lo he encontrado a lo largo de la vida, pero Julio sí, a Julio le aprendí mucho, muy exigente, muy riguroso, pero le aprendí mucho. Bueno, Adriana, para finalizar, quiero pedirte que seas tan amable de cantarme una canción de amor. Del amor que ha tenido esta conversación, del amor que tú has tenido por la vida, del amor que has puesto en tu trabajo para aportar tantas cosas a este país que las necesita, del amor al periodismo y del amor a la tarea en sí de amar. Creo que el amor es lo único que nos puede salvar de este miedo al que nos quieren convocar. ¿Me cantas esa canción? Te canto un pedacito, pues normalmente cantaría de ti, pero bueno, vamos a hacerlo aquí sentadita para no cambiar la locación. Sabrá Dios, uno no sabe nunca nada. Como no adivino, me dará vergüenza si este amor fracasa, nada más por mi equivocación. No tengo derecho en realidad para dudar de ti o para no vivir feliz, porque yo presiento que aunque estés conmigo, tú no estás aquí. Ahí quedó. Hemos terminado este diálogo con Adriana Giraldo. Y creo que es una de esas conversaciones inolvidables. Vale la pena escuchar. Los invito a hacerlo. Los invito a compartirla, a suscribirse a mi canal de YouTube y a acompañarme en el episodio número 7 que realizaré próximamente. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Nos vemos muy pronto en Palabras Comunes. Buenos días, por favor no duermas más, que hoy comienza un